Hoy quiero continuar con la serie que estamos predicando, Creciendo en la Crisis. Y hoy día quiero compartirles la palabra desarrolla tus talentos y tus dones. Y quiero que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y podamos orar a nuestro Dios. Señor, en este día queremos agradecerte porque tú eres bueno, Señor. Porque nos tienes con vida, Señor. Y estamos aquí, Señor, hoy queriendo aprender más de tu palabra. Señor, te pido que a través de esta predicación, de esta enseñanza, tú puedas remover nuestros corazones, Señor. Hablar a nuestro espíritu. Señor, hoy día quieta toda situación, Señor, que nos incomoda, Señor. Que de alguna manera, Señor, nos tiene ansiosos. Señor, hoy día trae quietud a nuestras vidas para poder recibir esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Creciendo en la Crisis se llama esta serie de enseñanzas que estamos compartiendo con mi esposa. Y hoy quiero compartirles: desarrolla tus talentos, descubre tus dones. Vamos a estar basando esta enseñanza en la historia de José, que se encuentra en Génesis en los capítulos 37 en adelante, 38, 39, ¿verdad? 40. Entonces, ¿cuál es el contexto de la historia de José? José, ¿no es cierto?, era hijo de Jacob, el último de sus hijos, ¿no es cierto? Fue regaloneado, fue consentido, criado en una familia numerosa, envidiado por sus hermanos, recibió 2 sueños de parte de Dios. Pero a mí me llama mucho la atención que mientras él le contaba los sueños a sus hermanos, eso los provocó a ira. En una traducción dice que la forma en que él lo comentaba les produjo ira, enojo. Y esto nos habla también de que era un jovencito consentido de papá, ¿verdad? A tal punto que sus hermanos lo odiaban. Dice que su papá, ¿no es cierto?, los enviaba a ver a sus hermanos y él llegaba con noticias malas, era acusete. Su padre le regaló una túnica de colores, ¿no es cierto?, y eso le generó más envidia a sus hermanos. Y los hermanos, entonces llegó un momento, yo quiero que usted pueda leer toda esta historia en su casa, pero en este contexto quiero comentarles que los hermanos de José, ¿no es cierto?, salieron. Su padre envió a José a que pudiera ir a encontrar a sus hermanos, a ver cómo estaban, y al verlo de lejos, ellos desearon matarlo, desearon hacerle daño. Uno de sus hermanos intercedió para que no lo mataran. Dice que lo tiraron a una cisterna, ¿no es cierto? Pero que al venir una manada, ¿no es cierto?, de mercaderes, lo vendieron como esclavo. Y desde ese momento, la historia de José cambió para siempre. Ese día, José, desde ese día comenzó a vivir una crisis tremenda, de tenerlo todo, el amor de sus padres, ¿no es cierto?, ese cariño de su papá que lo hacía diferencia entre sus hermanos y él. Él tenía todo, pero desde ese día comenzó a vivir una crisis profunda. Y en esa crisis pasó por varias instancias, ¿no es cierto? Imagínense, de ser libre a ser esclavo, de ser amado, ¿no es cierto?, a ser desechado. Una crisis total en un joven de 17 años. Tal vez, ¿no es cierto?, uno podría decir que los sueños se apagaron. Pero vamos a ver, ¿no es cierto?, qué pasó en medio de la crisis que José comenzó a vivir. Y quiero compartirle algunos puntos, porque acuérdense que esta serie se llama Creciendo en la Crisis. Dice que lo primero es que José en la crisis creció en su relación con Dios. En Génesis capítulo 39, versículos 2 y 3, dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La crisis a algunos los hace rebelarse contra Dios, a otros los deprime, ¿no es cierto?, los angustia. Pero José creció
en la relación íntima con Dios, a tal punto que un egipcio, Potifar, reconoció la presencia de Jehová en José. En el versículo 3 del capítulo 39 de Génesis dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esto no es otra cosa que José creció en la intimidad con Dios. La presencia de Dios se empezó a notar en su vida. Cada vez que un hombre o una mujer se determina a crecer en la relación íntima con Dios, se nota. Incluso lo van a notar aquellos que no conocen a Dios o tienen otros dioses como los egipcios. ¿Sabes? Es tan importante en el periodo de crisis que estamos viviendo a nivel mundial, que tú puedas determinarte a crecer en tu relación con Dios. Que la presencia de Dios se note en tu vida, al hablar, al transmitir, al poder compartir con otros. Ellos digan: Él tiene algo diferente. Tal vez algunos van a decir: es el aura, otro quizás qué cosa, pero que identifiquen en ti que Dios está contigo. En el versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Fíjense que José fue de crisis en crisis. Fue vendido, ¿no es cierto?, por sus esclavos. Lo compró un egipcio, Potifar. Vio que Dios estaba con él y lo colocó a cargo de su casa. Después cayó en la cárcel. Y donde José estaba, su relación era tan fuerte que todos veían que Dios estaba con él. Y yo te invito en este periodo de crisis a tener una relación íntima, profunda y sólida con Dios. Que tú puedas orar, que tú puedas adorar, que tú puedas crecer en la palabra, que tú puedas tener una relación tan linda con Dios, que todos la noten, que tu familia la note, que todos lo puedan ver. Lo segundo que quiero hoy día compartirles es que José, ¿no es cierto?, en medio de esta crisis tremenda que empezó a vivir, empezó a desarrollar sus talentos. Y en el versículo 4 del capítulo 39 de Génesis dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Mire, fue siendo esclavo José que comenzó a desarrollar un talento que Dios le había regalado, por supuesto, ¿no es cierto?, que es el administrar, el ser un mayordomo, un administrador, en este caso de la casa de su amo, de la casa del egipcio de Potifar. Hay talentos que tenemos que explotar, descubrir y desarrollar durante la crisis. ¿Saben? Yo me he dado cuenta en este tiempo que si bien a muchas iglesias nos pilló un poco de sorpresa a lo mejor esta situación de no poder seguir congregándonos, ¿no es cierto?, en un lugar físico, pero en este tiempo también hemos ido desarrollando y descubriendo nuevos talentos. Hemos descubierto talentos en hermanos, ¿no es cierto?, en todo lo que es diseño, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con temas tecnológicos. Y este es un tiempo en que tú puedas desarrollar tus talentos. Miren, muchos en la crisis caen en pereza, en desesperanza, se echan a morir. Pero este es el mejor tiempo para explorar talentos y desarrollarlos. Miren, les quiero comentar algo que nos pasó con nuestra hija Isabela. Ustedes la conocen, ¿verdad? O la mayoría la conoce. Ella tiene 7 añitos y para el Día de la Madre ella quería hacer algo especial. Y ella se cree hoy una Masterchef en repostería. Y ella hizo una torta para su mamá. Y ¿saben? Le quedó rica. Y prácticamente no le ayudamos en nada, porque era sorpresa de ella. Y yo me doy cuenta que ella está desarrollando talentos que a lo mejor en otra instancia no hubiese desarrollado. En otro momento a lo mejor hubiésemos ido a comprar una tortita, ¿no es cierto?, hubiésemos hecho otra cosa, pero ella quería desarrollar esto. Y es tan importante
¿no es cierto?, que en este periodo tú descubras tus talentos. ¿Has descubierto tus talentos? ¿Los estás desarrollando? Este talento, ¿no es cierto?, en José se siguió desarrollando. Comenzó en la casa de Potifar, pero cuando estuvo en la cárcel también lo desarrolló. Fíjense lo que dice el capítulo 39 en el versículo 22 de Génesis. Dice: y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. A mí me impacta que José, aún en la cárcel, hermanos, estando preso, la gracia de Dios, esta relación poderosa, íntima que tenía con Dios, hizo ver también aún el carcelero que este era un hombre de confianza. Y puso, ¿no es cierto?, en manos de José el cuidado de todos los presos y lo que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. O sea, José fue el administrador de la cárcel. Fíjense el nivel y el desarrollo del talento que Dios le había dado, ¿no es cierto?, para poder administrar también aún estando preso. Uno diría, estando preso, uno no puede servir a otros presos, ¿no es cierto?, y menos a los que lo encarcelan. Pero José desarrolló este servicio. Y es tan importante poner nuestros talentos al servicio de otros, al servicio también, ¿no es cierto?, de Dios. Es tan importante que en este tiempo tú desarrolles tus talentos. En la crisis, José desarrolló sus talentos. Y yo te invito a desarrollar tus talentos. En este tiempo, por ejemplo, yo he aprendido con Guillermo, que me enseña, ¿no es cierto?, a ocupar programas para poder transmitir reuniones en vivo. Y así he ido descubriendo varias cosas. Y yo te invito a que tú puedas desarrollar talentos, los que tienes hoy día, profundizarlos y también descubrir nuevos talentos que Dios te ha dado. Tercero, José creció en la crisis en integridad. ¿Qué pasó con José? Él creció en integridad. En el capítulo 39 de Génesis, en el versículo 7 al 14, dice lo siguiente: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Dijo: duerme conmigo. Aconteció que entró en un día a casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Fíjense lo que ocurre con José. En el contexto de José, ¿no es cierto?, él había sido vendido por sus hermanos como esclavo, ¿verdad?, desechado por su familia. Había llegado a una casa donde él servía como siervo, quedó a cargo como mayordomo, podríamos decir, le estaba yendo mejor. Pero aparece, ¿no es cierto?, una mujer seductora que intenta tentarlo para que caiga, ¿no es cierto?, en relaciones sexuales ilícitas con él. Y lo empieza a tentar. Y esta tentación hacia José es una doble tentación. La primera tentación que tuvo, ¿no es cierto?, es una tentación sexual. José era virgen, frente a una mujer seductora. Pero por otro lado también la tentación a que si él no cedía, podía costarle caro. Es decir, podía volver a vivir una crisis y tal vez podía hasta costarle la vida. Pero José había crecido en integridad con Dios. Servía a Dios cuando estaba en casa de su padre. Tenía una relación firme con Dios en la crisis. Él no estaba dispuesto a transar su integridad por nada, ni por placeres, ni por nada. Era un hombre fiel, íntegro, en todas partes. Aun cuando no había nadie en casa y tenía la oportunidad de hacer algo a escondidas. Pero él, como un hombre íntegro, ¿no es cierto?, no cedió ante la tentación
Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer en este periodo. En este periodo tenemos que aprovechar la oportunidad de crecer en integridad, en fidelidad, en las pequeñas cosas, cuando nadie te ve, en lo oculto, en lo secreto, ¿no es cierto? Cuando nadie te ve en tu pieza, que nosotros podamos crecer en integridad, que no caigamos ante la tentación sexual o ante la tentación de ver algo sexual, ¿no es cierto? Ni caigamos en una tentación de algo inmoral, incorrecto, de un negocio incorrecto en este tiempo. Tenemos que crecer en integridad, así como José creció en integridad y no estar dispuesto a transar nuestros principios y valores eternos de Cristo Jesús por ningún placer temporal. Este es un tiempo en que tú tienes que crecer en integridad en este periodo de crisis. Cuarto, y esto me gusta mucho, José descubrió y desarrolló sus dones espirituales. Y vamos a leer Génesis capítulo 40, versículos 5 al 8. Dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Mire, no fue hasta que José estuvo en la cárcel, en medio de esa crisis, que descubrió que Dios le había bendecido con ese don, ¿no es cierto?, espiritual, de poder interpretar los sueños, ¿no es cierto? Es un don que está relacionado con la profecía, ¿verdad? Y saben, hay muchos dones espirituales. ¿Tú sabes cuál don tienes? ¿Has descubierto los dones que Dios ha puesto en ti? Sabemos que Dios es el dueño de los dones, ¿no es cierto? Y están en Él, en el Espíritu Santo. Y Dios nos puede usar en un momento específico con cualquier don, el que se requiera en ese momento, el que el Espíritu Santo quiera manifestar. Pero siempre hay dones que se manifiestan de una manera más permanente en cada uno de nosotros. Y yo te invito a descubrir en este periodo los dones espirituales que hay en tu vida. Si no sabes qué don tienes, o ni siquiera sabes qué dones hay, te invito a leer 1 Corintios 12 en tu casa, durante la tarde, este domingo. Te invito a leerlo. Y ahí poder descubrir cuáles son los dones que hay. Y comenzar a descubrir qué es lo que Dios ha colocado en ti. Miren, algunos cristianos llevan años y no saben qué dones actúan en ellos. Y lo peor, muchas veces no se atreven a poder, ¿no es cierto?, tener la oportunidad de que los dones actúen y ponerlos al servicio de otros. Los dones son para edificación de la iglesia. Fíjense que al ver, ¿no es cierto?, el semblante del copero y del panadero que estaban en la cárcel, al ver que estaban tristes, les preguntó. Y ellos le dijeron: tuvimos sueños y no hay quien los interprete. Y José dijo: ¿no es la interpretación de Dios de los sueños? Contádmelo. Y él lo pudo interpretar. Y sabemos, ¿no es cierto?, y puede leerlo usted en la Biblia, que más adelante se cumplieron esos sueños. Y sabes, en este tiempo de confinamiento, ¿no es cierto?, que muchas comunas están en cuarentena, te invito a descubrir los dones que Dios ha colocado en tu vida. En el versículo 22 de Hebreos 11 dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Sabes qué estaba actuando ahí en él? La fe y la profecía, ¿verdad? El visualizar lo que iba a pasar. Quinto, creció en la fe. Una fe inquebrantable. En Génesis 41:1 dice que aconteció que pasado 2 años
tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. José había tenido 2 sueños, ¿no es cierto?, a los 17 años. Pasó tiempo, usó el don de la interpretación, ¿no es cierto?, con el panadero. Y 2 años después, recién, ocurrió el milagro en que Faraón tuvo sueños, ¿no es cierto?, y se acordaron de José, le llamaron a su presencia y él pudo interpretar estos sueños. ¿Qué ocurrió durante todos estos años que pasaron en la vida de José? Donde pasó de crisis en crisis. Él se sostuvo en la promesa de Dios, en los sueños que Dios le había dado. Mira, cuando tú tienes una promesa de Dios, cuando la palabra de Dios llega a tu vida, no solo a tu intelecto, a tu corazón, te sostienes como mirando al invisible. Tu fe es inquebrantable. Nada ni nadie te saca de la promesa de Dios, del Altísimo. Ni la cárcel, ni la envidia, ¿no es cierto?, ni el rechazo, ni la salud. Nada te quita la bendición de la promesa de Dios. La Biblia dice, o no dice la Biblia, que José se enfermó, que se deprimió, que sufrió angustia. Es como que si no le pasara nada a José. ¿Por qué vivió José en este nivel de lo sobrenatural? Porque él tenía una fe inquebrantable. La palabra de Dios estaba en su corazón. Y llegó el día en que se cumplió esa promesa. En que Faraón mandó a llamar a José. En el capítulo 41 vemos esto de Génesis, del 14 en adelante. Dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y le dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído acerca de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y el suceder el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, sale en el versículo 32, y que Dios se apresura a hacerla. José interpreta los sueños de Faraón, ¿verdad? Le dice que vienen 7 años de abundancia y después de escasez, pero de una hambruna y de una crisis que va a ser gravísima en la tierra. Y en el versículo 33 de Génesis 41 dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país de los 7 años de hambre que habrá en la tierra en Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Yo seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Miren, llegó el día tan anhelado en que la promesa que había atesorado en su corazón por tantos años con una fe inquebrantable se cumplió. Porque aquellos que tenemos promesas de Dios, llega el día de Dios en que se cumplen. Y actuó también el don de Dios sobre él, ¿no es cierto? Y los talentos que había desarrollado actuaron. Él planificó rápidamente todo lo que había que hacer, ¿no es cierto? Como buen administrador comenzó a trabajar inmediatamente. Había interpretado el sueño, inmediatamente comenzaron a actuar los dones y los talentos a disposición, ¿no es cierto?, de, en este caso, el faraón, pero también para preservar las generaciones. Y sabes, es tan importante crecer, es tan importante que en la crisis nosotros podamos desarrollar, ¿no es cierto?, los dones y los talentos y tener una fe inquebrantable. Por último, José creció en carácter. En Génesis 45, del 2 al 5 dice así: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José,
¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esta respuesta es tremenda de José. José no guardó rencor durante esos años. Los perdonó. Hace años los perdonó. Y fíjense su respuesta. Le dice: no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Qué tremenda respuesta! La crisis para José no fue mala. Dios tenía un propósito. No guardó rencor. ¿Ya? Muchos no pueden avanzar por el rencor. Pero es tiempo de perdonar, es tiempo de crecer en carácter y entender que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La pregunta es: ¿y tú qué harás en esta crisis mundial? ¿Crecerás? ¿Desarrollarás tus talentos? ¿Descubrirás tus dones espirituales? ¿Tendrás una relación firme y sólida con Dios? ¿Una fe inquebrantable? ¿Desarrollarás carácter? ¿Serás un corazón perdonador? ¿O serás rencoroso? Yo y mi casa nos hemos dispuesto a crecer en la crisis. Te invito a orar y cerrar tus ojos ahí donde tú estás. Señor, hoy queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú ministres cada vida de los que están conectados por primera vez, de los que están, Señor, permanentemente viniendo a la iglesia. Que en esta crisis toda la familia, Renuevo, cada familia, cada hogar, podamos crecer, tener una relación sólida contigo. No mirar las circunstancias, ni lo difícil que se pone en la crisis, Señor, las situaciones como José. Tener una fe inquebrantable, una promesa en el corazón. Desarrollar los talentos, descubrir los dones, Señor, y ponerlos al servicio de otros, Señor. Al servicio de tu iglesia, al servicio, Señor. Y sabiendo que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. Señor, permítenos crecer. Te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, te pido que ayudes a cada uno a crecer en este tiempo de crisis. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque sé que lo harás. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Hoy día oro para que Dios les bendiga y les haga crecer. Hoy día descomprime, Señor, todo estrés, toda angustia, toda tristeza, toda depresión. Llévatela en el nombre de Jesús, Señor. Y oramos, Señor, para que tú proveas para los que necesitan provisión el día de hoy. Señor, proveas trabajos en el nombre de Jesús. Sanes a los enfermos. Y, Señor, que todos podamos crecer. Tenemos esta tremenda oportunidad. Queremos crecer en medio de la crisis. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Determínate a crecer en la crisis. Este es el mejor tiempo. Dios les bendiga, amados. Que tengan una excelente semana. Muchas bendiciones. Un gran abrazo a todos. Cariños. Les amamos. Y que Dios te bendiga. Un abrazo.